A medida que la ingeniería continúa avanzando, los megaproyectos aparecen en lugares donde la mayoría del mundo jamás esperaría encontrarlos. Cada estructura es un hito que demuestra hasta dónde ha llegado la ingeniería y cómo el ingenio humano nunca ha dejado de empujar los límites de lo posible. Algunas han sido talladas en las entrañas de las montañas, mientras que ciudades enteras han emergido sobre los bordes más escarpados de los acantilados. En otros lugares, los seres humanos han abierto enormes corredores de agua para permitir el paso de los barcos más colosales del planeta. Y cuando ya no queda espacio en tierra firme, la humanidad siempre ha encontrado la manera de construir sobre el propio océano. Este es un viaje a través de algunas de las obras de ingeniería más extraordinarias de la Tierra, donde los paisajes que una vez parecían imposibles de conquistar se han convertido en escenarios donde la humanidad ha dejado una huella imborrable. En los confines más elevados del planeta, donde el aire es tan delgado que los pulmones luchan por encontrar oxígeno, los trenes modernos cruzan con elegancia una de las superficies más hostiles jamás pisadas por el ser humano. El ferrocarril Qinghai-Tíbet no es simplemente una línea de transporte, es la única ruta al cielo que existe sobre la Tierra, un corredor de acero y perseverancia que serpentea a través del permafrost tibetano a elevaciones superiores a los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Para comprender la magnitud del desafío, imaginemos construir un ferrocarril de alta velocidad sobre permafrost que se derrite con cada cambio de temperatura, a altitudes donde la presión atmosférica cae al 60% de la normal. La ingeniería convencional no tenía respuestas para este entorno. Los constructores del Qinghai-Tíbet tuvieron que inventarlas. La solución más innovadora y visible de toda la obra son los más de 100.000 tubos de amoníaco termosifónicos que sostienen el sistema ferroviario completo. Estos tubos actúan como un sistema de refrigeración pasivo y continuo, extrayendo el calor del suelo durante los meses de verano para evitar que el permafrost se derrita bajo el peso de los trenes. Sin este sistema, las vías simplemente se hundirían en el suelo blando como agujas en mantequilla derretida. Es una solución que no tiene precedentes en la historia de la ingeniería ferroviaria y que convierte a esta línea en un laboratorio experimental único en el mundo. Pero los desafíos del Qinghai-Tíbet no terminan en los cimientos. El propio interior de los vagones ha sido rediseñado para proteger la vida de los pasajeros a semejantes altitudes. Este es el único proyecto de ingeniería sobre la Tierra que suministra oxígeno directamente a cada litera de descanso, garantizando que los viajeros puedan dormir sin sufrir los efectos debilitantes de la hipoxia. Un sistema centralizado inyecta aire enriquecido con oxígeno en toda la cabina, permitiendo que incluso personas mayores o con condiciones de salud delicadas puedan hacer el trayecto con relativa seguridad. Desde la ventana del tren, los pasajeros contemplan uno de los paisajes más extraños y sobrecogedores del planeta. El contraste entre los enormes lagos salinos que reflejan el cielo azul cobalto y los desiertos helados que se extienden durante cientos de kilómetros crea una experiencia visual sin equivalente en ninguna otra parte del mundo. La radiación solar a esta altitud es tan intensa que los cristales de las ventanas deben estar recubiertos con una capa especial resistente a la radiación ultravioleta, protegiendo a los millones de pasajeros que realizan este trayecto cada año. Antes de la construcción del ferrocarril, el viaje desde las regiones interiores de China hasta la meseta tibetana podía durar varias semanas a través de caminos de montaña impracticables. El Qinghai-Tíbet redujo este trayecto a menos de 48 horas, transformando para siempre la vida de millones de personas y convirtiendo al Tíbet en una región accesible para el turismo y el comercio. Es, sin lugar a dudas, una de las victorias más completas de la ingeniería moderna sobre la naturaleza más extrema del planeta. En el corazón de un cañón desértico donde el sol golpea como un martillo y el río Colorado rugía indomable desde tiempos prehistóricos, se alza uno de los monumentos más poderosos de la ambición humana. La presa Hoover no es simplemente una barrera de contención, es una declaración de intenciones, una afirmación categórica de que el ser humano puede domar incluso las fuerzas más salvajes de la naturaleza cuando combina visión,
tecnología y determinación colectiva. La presa se levanta sobre la frontera entre Nevada y Arizona, con una presencia que intimida a cualquier visitante que se atreva a pararse al borde de su coronación y mirar hacia el abismo. Su diseño en arco curvo no es únicamente una elección estética, es la respuesta estructural más inteligente posible a las fuerzas colosales que actúan sobre esta obra. El arco dirige la presión del agua hacia las paredes del cañón, transformando las mismas rocas que rodean la presa en parte integral del sistema resistente. Es un diálogo entre la obra humana y la geología natural que resulta a la vez científicamente brillante y visualmente impresionante. Construir en concreto a esta escala planteaba un problema sin precedentes. El calor del fraguado habría tardado siglos en disiparse de forma natural. Los ingenieros instalaron más de 1000 kilómetros de tuberías de agua fría a través de toda la masa de concreto para extraer el calor de forma controlada, garantizando una durabilidad excepcional que mantiene la presa en perfecto estado casi un siglo después. El impacto de la presa Hoover sobre el oeste americano fue revolucionario. Puso fin a décadas de inundaciones devastadoras del Colorado y proporcionó electricidad limpia a ciudades enteras. Las Vegas, Los Ángeles y Phoenix deben parte de su crecimiento explosivo a la energía y el agua que esta obra puso a disposición de toda la región. Los miles de trabajadores que dedicaron sus vidas a esta obra en condiciones de calor extremo y peligro constante escribieron uno de los capítulos más heroicos de la historia laboral americana. Las estatuas de bronce en estilo Art Deco que vigilan el pie de la presa rinden homenaje a ese esfuerzo titánico. La presa Hoover es una obra maestra de ingeniería y un símbolo perdurable de lo que la determinación humana puede lograr ante los retos más formidables. En las costas bajas de los Países Bajos, donde la tierra misma es un regalo frágil arrancado al mar durante siglos de lucha incesante, los ingenieros holandeses construyeron algo que desafía toda comprensión intuitiva, una barrera hidráulica móvil capaz de cambiar el rostro del océano en el parpadeo de un ojo. La barrera del Escalda Oriental, conocida en holandés como Oosterscheldekering, es la mayor maravilla hidráulica móvil jamás construida por la humanidad y el componente más ambicioso del legendario Plan Delta neerlandés. 65 pilares de concreto que pesan más de 9.000 toneladas cada uno emergen del lecho marino como los dientes de un coloso dormido, creando una muralla robusta capaz de resistir los tsunamis y marejadas más devastadores que el Mar del Norte puede desencadenar. Cada uno de estos pilares tuvo que ser fabricado en tierra firme y luego transportado y hundido con precisión milimétrica en el lecho marino, en un proceso que representó uno de los retos logísticos más complejos de toda la historia de la construcción naval e hidráulica. Lo que distingue a esta barrera de cualquier otro sistema de protección contra inundaciones es su filosofía de funcionamiento. En lugar de construir una muralla permanente que aísle completamente el estuario del mar, los ingenieros diseñaron un sistema que permanece abierto el 99% del tiempo. 62 compuertas de acero, cada una de las cuales pesa 500 toneladas y tiene una superficie equivalente a la de un campo de fútbol, descansan normalmente en posición abierta en el fondo del canal, permitiendo que el agua de mar entre y salga libremente con las mareas. Este flujo continuo mantiene el ecosistema marino del estuario completamente vivo y funcional, preservando los lechos de ostras, las praderas de algas y los hábitats de aves que conviven con la barrera en perfecta armonía. Solo cuando los satélites y los sistemas de predicción meteorológica detectan una tormenta inminente capaz de generar una marejada peligrosa, la barrera entra en acción. Las compuertas se elevan lentamente desde el fondo en cuestión de minutos, creando una pared de acero impenetrable que protege a los millones de habitantes de las tierras bajas zelandesas de lo que de otro modo sería una catástrofe. El tiempo de respuesta es una de las maravillas del sistema. Toda la operación, desde la orden de cierre hasta el sello completo de la barrera, puede completarse en apenas 90 minutos. Para anclar este coloso al lecho marino, los ingenieros compactaron millones de metros cúbicos de arena bajo una fundación sedimentaria débil,
desarrollando técnicas de compactación submarina que hoy se usan en proyectos por todo el mundo. Este sistema es la prueba definitiva de que la inteligencia humana puede no solo resistir el poder del océano, sino aprender a convivir con él, manteniéndolo como aliado en lugar de someterse a él como enemigo. Hay proyectos de ingeniería que nacen de la necesidad, y hay proyectos que nacen de la obsesión. El Canal de Corinto pertenece inequívocamente a la segunda categoría, una idea que persiguió a la mente humana durante más de 2000 años, una herida de 6,3 kilómetros de longitud abierta a pico y dinamita en el corazón de piedra caliza de la Grecia antigua. Es probablemente el testimonio más audaz jamás escrito en roca de la ambición del ser humano contra la naturaleza sólida. La historia de este canal es la historia de una locura perseverante. Julio César y Calígula lo contemplaron. Fue el emperador Nerón quien en el año 67 después de Cristo dio el primer golpe real, movilizando 6,000 prisioneros judíos que atacaron la roca con martillos y cinceles. La empresa fracasó con su muerte, pero la visión sobrevivió. No fue hasta 1893, bajo ingenieros griegos y franceses, que la obra se completó, más de 19 siglos después del primer barreno. El resultado es uno de los paisajes industriales más perturbadores y fascinantes del mundo. A solo 21 metros de anchura en su fondo, el canal es apenas lo suficientemente ancho para que pasen los barcos más pequeños, y quienes navegan por él experimentan una sensación de claustrofobia absoluta que ningún otro paso marítimo del mundo puede reproducir. Los acantilados se elevan casi 90 metros en vertical a ambos lados, comprimiendo el cielo hasta convertirlo en una delgada cinta azul que se ve desde el fondo como desde el interior de un pozo. La luz solar solo alcanza el suelo del canal durante unas pocas horas al día, creando una penumbra perpetua que intensifica la experiencia de atravesar este tajo en la roca. Las paredes del canal son una enciclopedia geológica de valor incalculable. Los estratos en vertical representan millones de años de historia de la corteza terrestre, con capas de caliza marina que contienen fósiles de hace 60 millones de años. En esas mismas paredes todavía se ven los agujeros de los barrenos del siglo XIX, cicatrices del método de voladura que permitió completar lo que los antiguos no pudieron terminar. El Canal de Corinto no es solamente una obra de ingeniería, es un símbolo filosófico. Representa la terquedad productiva de la especie humana, su incapacidad para aceptar las limitaciones geográficas como permanentes. Cada centímetro de roca arrancado de este istmo fue un argumento en favor de la voluntad humana contra la inercia de la piedra. Y aunque el canal nunca se convirtió en la arteria comercial de primer orden que sus constructores soñaron, su mera existencia como corte limpio en la roca sigue inspirando a todo aquel que lo contempla. Antes de 1869, los barcos que querían viajar entre Europa y Asia no tenían más opción que rodear el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, un viaje que añadía miles de kilómetros y semanas enteras a cualquier travesía comercial. El mundo estaba dividido en 2 hemisferios de intercambio que se comunicaban con dificultad. Luego llegó Ferdinand de Lesseps y su equipo de ingenieros, y en 10 años de trabajo descomunal, tendieron un puente de agua de 1903 kilómetros entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. El Canal de Suez es, en su esencia, una incisión perfecta a través del desierto. A diferencia del Canal de Panamá, que tuvo que superar las montañas de un istmo y que requirió la construcción de un elaborado sistema de esclusas para subir y bajar los barcos, el Canal de Suez discurre casi a nivel del mar durante toda su longitud, aprovechando la geografía relativamente plana del istmo egipcio para crear un paso directo y sin interrupciones. Esta sencillez aparente esconde la complejidad brutal de la excavación, que tuvo que atravesar kilómetros de arena del desierto, superar la resistencia de suelos arcillosos y atravesar lagos y lagunas que los ingenieros incorporaron inteligentemente al recorrido para ahorrar trabajo de excavación. Más de 1,5 millones de trabajadores pusieron su esfuerzo y su salud en esta obra monumental. Las condiciones en el desierto egipcio eran extremas: calor abrasador,
escasez de agua y ausencia de maquinaria moderna en las primeras fases, cuando la excavación se hacía enteramente a pico y pala. El precio humano fue enorme, pero su impacto en el comercio mundial justificó ante la historia el sacrificio de quienes la construyeron. Su apertura en 1869 redujo la distancia marítima entre Europa y Asia en aproximadamente 7.000 kilómetros, transformando de manera radical las rutas del comercio global, la distribución del poder naval y la geopolítica de todo el mundo. Imperios enteros reorientaron su estrategia en función del canal. Gran Bretaña adquirió el control del canal en 1875, precisamente porque comprendió que quien controlara esta arteria controlaría el comercio mundial. La crisis de Suez de 1906, cuando Egipto nacionalizó el canal bajo Nasser, demostró que esta vía de agua seguía siendo tan estratégicamente vital en el siglo XX como lo había sido en el XIX. Hoy, ampliado y modernizado, el canal alcanza los 200 metros de anchura en algunos puntos y permite el paso de los megaportacontenedores más grandes del mundo. Más de 50 barcos lo atraviesan diariamente, una procesión silenciosa de colosos que deslizan sus cascos por las aguas tranquilas, mientras el desierto se extiende a ambas orillas. Es imposible contemplar esa escena sin sentir el peso de la historia y el vértigo de lo que la ingeniería creó hace más de 150 años. En el corazón del desierto de Draat Filalet, en el sur de Marruecos, donde el sol golpea con una intensidad que agrieta la tierra y hace vibrar el horizonte, los ingenieros han construido algo que los visitantes describen invariablemente como una visión del futuro. Un océano de espejos perfectamente alineados que captura la luz del sol y la transforma en electricidad para más de 1 millón de hogares. La Central Solar Noor es uno de los complejos de energía renovable más grandes del mundo, y su existencia sobre el desierto marroquí es una de las demostraciones más poderosas de que la humanidad puede extraer abundancia incluso de los entornos más áridos e inhóspitos del planeta. El complejo ocupa una superficie de aproximadamente 3.000 hectáreas, un área comparable a miles de campos de fútbol combinados, y en ella se despliegan millones de espejos reflectantes, organizados con una precisión geométrica que solo puede apreciarse plenamente desde el aire. Vistos desde la altura, los espejos forman patrones regulares de una belleza casi matemática. Grandes superficies rectangulares orientadas con exactitud hacia el sol que avanzan línea tras línea hasta perderse en el horizonte del desierto. Es un paisaje que no existe en ningún otro lugar de la Tierra, una fusión entre la tecnología del siglo XXI y la inmensidad silenciosa del desierto sahariano. El sistema de funcionamiento de la central Noor difiere del que emplean los paneles fotovoltaicos convencionales. En lugar de convertir directamente la luz solar en electricidad a través del efecto fotovoltaico, los espejos de concentración solar de la central Noor reflejan y concentran la radiación solar sobre un tubo receptor lleno de aceite sintético, calentándolo a temperaturas superiores a los 400 grados centígrados. Este aceite superheated calienta a su vez agua para producir vapor de alta presión que hace girar turbinas convencionales, generando electricidad de la misma manera en que lo haría una central térmica convencional, pero sin quemar un solo gramo de combustible fósil. La innovación más revolucionaria del complejo es su sistema de almacenamiento en sales fundidas, que permite seguir generando electricidad incluso después de la puesta de sol. Las sales conservan el calor durante horas y lo liberan para mover turbinas durante la noche, convirtiendo a la central Noor en una fuente confiable y continua de energía, algo imposible para los paneles fotovoltaicos convencionales. La construcción en medio del desierto planteó desafíos logísticos enormes, materiales transportados cientos de kilómetros, trabajadores operando en calor extremo y sistemas de limpieza de espejos diseñados específicamente para resistir el polvo del Sáhara. Cada solución encontrada durante la obra enriqueció el conocimiento global de la energía solar concentrada. La central Noor es la demostración más contundente de que el desierto, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse
en uno de los recursos más valiosos de la humanidad. El río Yangtze ha fluido hacia el este a través del corazón de China durante millones de años, tallando valles, alimentando civilizaciones y destruyendo cosechas y pueblos con sus inundaciones devastadoras. Durante siglos, los ingenieros y gobernantes chinos soñaron con domar este coloso acuático, con convertir su fuerza destructiva en energía productiva. En el siglo XX, ese sueño se convirtió en el proyecto de ingeniería más ambicioso de la historia de la República Popular China, la presa de las Tres Gargantas. La estructura se extiende durante 2,3 kilómetros de longitud, cortando el Yangtze como una montaña artificial que se interpone entre el curso del río y el mar. Su altura de 185 metros sobre el nivel del río es tan imponente que desde la base el coronamiento parece perderse en las nubes, especialmente en los días de niebla que son tan frecuentes en este tramo del Yangtze. El embalse creado aguas arriba de la presa almacena más de 40,000 millones de metros cúbicos de agua, uno de los mayores volúmenes de agua artificialmente retenida en cualquier presa del mundo, y se extiende hacia el interior durante más de 600 kilómetros. La generación de energía es la función más visible de la presa. Sus 32 turbogeneradores tienen una capacidad instalada de más de 22,000 megavatios, equivalente a 20 centrales nucleares simultáneas. Esta energía desplaza enormes cantidades de carbón y ha electrificado regiones rurales de China que hasta entonces dependían de fuentes más contaminantes. El control de inundaciones es la otra función crítica, directamente vinculada a la calidad de vida de millones de chinos. El Yangtze inundó catastróficamente ciudades y pueblos en repetidas ocasiones, con el desastre de 1998 afectando a más de 200 millones de personas. La presa absorbe el exceso de caudal durante las crecidas y libera el agua de forma controlada, reduciendo drásticamente el riesgo para la densamente poblada llanura central del Yangtze. Los canales de descarga de sedimentos instalados en la base son una solución ingeniosa. Al abrir periódicamente estas compuertas, los ingenieros permiten que el agua cargada de sedimentos fluya sin depositarse en el embalse, manteniendo la eficiencia del sistema durante décadas. Los turistas en crucero contemplan hoy las gargantas del Yangtze, con acantilados que se elevan 500 metros desde el agua, un espectáculo geológico que la presa ha hecho accesible para millones de visitantes. Cuando los planificadores del Emirato de Dubái anunciaron a principios del siglo XXI que construirían una isla artificial en el Golfo Pérsico con la forma de una palmera visible desde el espacio, el mundo de la ingeniería reaccionó con una mezcla de admiración y escepticismo. Nadie había construido jamás una isla artificial de semejante tamaño, de semejante complejidad geométrica y en un entorno marino de semejante profundidad. Palm Jumeirah no era simplemente un proyecto ambicioso, era una apuesta existencial por la capacidad de la ingeniería moderna para transformar la geografía del planeta a voluntad. El proyecto fue construido enteramente con materiales naturales, sin ningún tipo de estructuras de acero o concreto reforzado en su fundamento. Aproximadamente 120 millones de metros cúbicos de arena fueron dragados del fondo del Golfo Pérsico y depositados con precisión en el agua para dar forma al tronco, las frondas y la corona de la palmera. Millones de toneladas de roca, también recogida del fondo marino, formaron los diques exteriores que protegen la isla de la erosión. La coordinación de este dragado a semejante escala requirió la creación de una flota de dragas y barcos de transporte que operaron las 24 horas del día durante años. La precisión geométrica requerida para mantener la forma de palmera visible desde el espacio fue uno de los mayores desafíos del proyecto. Solo los sistemas de posicionamiento satelital podían garantizar que cada tonelada de arena cayera en el lugar exacto, con márgenes de error de centímetros, en pleno océano. Sin GPS, Palm Jumeirah no habría podido existir. El mayor problema técnico fue la inestabilidad de la arena como material de construcción. La arena suelta bajo el agua tiende a compactarse de forma desigual, pudiendo hundir o deformar la isla. Los ingenieros resolvieron esto con vibrocompactación, hundiendo sondas vibratorias en la arena
para densificarla antes de edificar sobre ella. Esta técnica, perfeccionada en Palm Jumeirah, es hoy estándar en la ingeniería de islas artificiales en todo el mundo. El resultado final es un territorio completamente nuevo ganado al mar, más de 25 kilómetros de costa artificial que no existían en el año 2000, con hoteles de lujo, residencias privadas, parques temáticos, centros comerciales y todas las infraestructuras de una ciudad moderna. La Media Luna Exterior, una estructura curva de 11 kilómetros de longitud construida para proteger la isla de las olas más grandes del Golfo, completa el conjunto creando un tranquilo lago interior donde las aguas permanecen siempre en calma. Palm Jumeirah es, en última instancia, la prueba más espectacular de que la humanidad puede cambiar la geografía del planeta y crear tierra nueva donde solo existía el mar. Cuando Ferdinand de Lesseps intentó por primera vez construir un canal a nivel del mar en Panamá a finales del siglo XIX, el proyecto fracasó catastróficamente, costando miles de vidas y destruyendo fortunas enteras. Fueron los ingenieros americanos, con su sistema de esclusas que elevaba y bajaba los barcos sobre la montaña del Istmo, quienes completaron el trabajo original en 1914. Un siglo después, cuando los superpetroleros y los megaportacontenedores modernos superaban con mucho el tamaño máximo que las esclusas originales podían manejar, la ingeniería tuvo que volver a Panamá para escribir el siguiente capítulo de esta historia extraordinaria. La ampliación del Canal de Panamá, completada en 2016 tras casi una década de trabajos, es en muchos aspectos un proyecto tan ambicioso como el original. Las nuevas esclusas, casi 3 veces más grandes que las antiguas, se construyeron desde cero en terreno pantanoso, con compuertas de acero colosales que se desplazan horizontalmente sobre raíles sumergidos. Cada compuerta, de miles de toneladas, opera con precisión milimétrica en agua salada, mareas variables y el paso continuo de los barcos más grandes del mundo. El sistema de cuencas de ahorro de agua fue uno de los logros más innovadores. Las nuevas esclusas incorporan 3 cuencas laterales por cámara que recogen el agua cuando la compuerta se vacía y la reutilizan en la siguiente operación, reduciendo el consumo hídrico en un 30% respecto a un sistema convencional, pese a triplicar la capacidad de tránsito. En un contexto de creciente escasez hídrica, esta eficiencia es tan valiosa como la propia capacidad de transporte del canal. El lago Gatún actúa como el reservorio que regula el flujo entre las esclusas del Atlántico y del Pacífico, absorbiendo las enormes variaciones de caudal de las lluvias tropicales panameñas. Los ingenieros de la ampliación tuvieron que gestionar la hidrología de toda la cuenca para mantener el nivel del lago dentro de los parámetros precisos de operación en todo momento. El resultado de este esfuerzo ingente es un canal que puede recibir barcos de una capacidad de carga hasta 3 veces superior a la de los mayores barcos que podían transitar por el canal original, transformando de nuevo el comercio marítimo mundial de una manera que los constructores del canal primitivo no podían haber imaginado. El majestuoso desfile de gigantes del mar a través del corredor artificial que atraviesa la selva panameña sigue siendo, un siglo después de la inauguración del canal original, uno de los espectáculos de ingeniería más impresionantes que el mundo puede ofrecer. En las cumbres del cantón de Berna, en el corazón de los Alpes suizos, donde los glaciares han esculpido durante milenios un paisaje de belleza sobrecogedora y hostilidad absoluta, cuelga entre 2 acantilados de roca desnuda una estructura que parece desafiar no solo las leyes de la física, sino también las del sentido común. El puente Trift es el testamento último de la ambición humana en la conquista del terreno más inhóspito, un puente colgante de 170 metros de longitud que atraviesa un abismo de 100 metros de profundidad sin un solo pilar intermedio de apoyo. La historia de este puente nace de la retirada de los glaciares. Durante siglos, el glaciar Trift había servido como camino natural de acceso a los pastos de montaña y a las cabañas de los pastores que pasaban el verano en las alturas. Cuando el glaciar comenzó a retirarse a finales del siglo XX y principios del XXI como consecuencia del cambio climático,
El camino de acceso desapareció literalmente bajo el hielo fundido, dejando a los pastores y a los excursionistas sin manera de cruzar el abismo que el retroceso del glaciar había dejado al descubierto. La única solución técnica viable era un puente colgante, y la única manera de construir ese puente era transportar todos los materiales por helicóptero hasta las cumbres de los dos acantilados entre los que debía tenderse. El diseño en estilo clásico de puente colgante de cable, con tablero de madera rústica suspendido de cables de acero de alta resistencia, fue la solución elegida por los ingenieros para garantizar a la vez la estabilidad estructural y la ligereza de los elementos que debían transportarse hasta estas altitudes. Los cables de acero, anclados en la roca de los dos acantilados con una precisión milimétrica que solo puede lograrse con las técnicas más avanzadas de perforación y anclaje, soportan el peso del tablero y de los visitantes que se atreven a cruzarlo, con un factor de seguridad muy superior al estrictamente necesario para resistir las cargas más extremas. La experiencia de cruzar el puente Trift es una de las más perturbadoras e inolvidables que la ingeniería puede proporcionar. El tablero de madera oscila bajo los pasos, los cables vibran con el viento alpino, y bajo los pies se abre el abismo de 100 metros donde el río glaciar brilla como un hilo de plata. Ninguna fotografía captura del todo esta experiencia. Hay que estar allí, con las manos aferradas a los cables y el corazón acelerado, para entender lo que esta obra significa. A pesar del cambio geológico constante en este entorno alpino, donde heladas y deshielos sucesivos someten las estructuras a esfuerzos extraordinarios, el puente Trift se mantiene en pie gracias a métodos de anclaje precisos al milímetro en la roca viva. Su existencia es la respuesta de la ingeniería moderna al retroceso de los glaciares, donde el hielo se ha retirado dejando un vacío. El acero y la madera han tendido un puente que devuelve a las personas el acceso que el cambio climático les arrebató. Estas 10 estructuras, tan diferentes entre sí en su forma, su función y su contexto geográfico, comparten un denominador común que trasciende la ingeniería pura. Todas ellas son el resultado del rechazo humano a aceptar que algo es imposible. El ferrocarril que cruza el permafrost a 4.000 metros de altitud, la barrera que detiene el océano con una compuerta de acero, el canal que conecta dos mares separando un istmo de piedra, la isla artificial que nace del fondo marino siguiendo la forma de una palmera. Ninguna de estas obras debería existir según las convenciones de lo razonable. Y sin embargo, todas existen, y todas funcionan, y todas han cambiado el mundo de maneras que sus constructores apenas podían imaginar. La ingeniería, en su forma más elevada, no es solo ciencia aplicada. Es el arte de transformar lo imposible en cotidiano, de hacer que las generaciones futuras den por sentado lo que las generaciones anteriores consideraban un sueño irrealizable. Cada estructura que aquí hemos recorrido fue primero un sueño en la mente de alguien que se negó a escuchar la palabra imposible. Y ese es quizás el legado más importante que estos monumentos de acero, concreto, piedra y agua nos dejan, la convicción de que mientras la humanidad siga soñando con lo imposible, seguirá encontrando la manera de construirlo,